¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, mediodías o lo que sea en la parte del mundo que estén en este preciso momento. Bienvenidos a una nueva edición de Virtual Safety Car. Como siempre, mi nombre es Mateo Soria y me acompaña mi compañero y amigo Nacho Basque. Bienvenido, Nach. ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Muy contento. Acá listo para grabar nuevamente. Gracias, Mateo, por la introducción. ¿Y vos cómo estás? Excelente, y mejor ahora que te veo. Me voy a poner colorado. La gente no lo está viendo, pero en este momento me sonrajé un poquito. Y pasa que estamos un poquito tristes por el parón de verano. Faltan todavía 2 semanas más sin carrera. Muchachos, yo ya no sé, estoy caminando por las paredes, entonces mi única alegría es verte a vos. Sí, el último capítulo dijimos que no íbamos a grabar y yo te dije, nos vamos a tener que poner a grabar para vernos las caras y acá estamos. Viste, por lo menos una predicción que se te cumplió. Una que se cumple, qué difícil todo esto. Qué difícil todo esto. Hay un momento. Mirá, te voy a hacer una predicción. De acá a 2 semanas vuelve la Fórmula 1. ¿Cuenta como predicción? Aparece una pandemia nueva y ¡No! vuelve nunca más. No, por favor, no. Chicos, vayan comprando barbijos. Qué difícil. Qué difícil. Bueno, vamos a entonces hablar un poco de lo que pasó. Que uno dice, bueno, ¿qué pasó? No hubo carrera, no hubo nada. ¿Qué pasó? Pasó una media temporada, de hecho más de media temporada, porque fueron 14 carreras. Faltan 10 para el último trecho, pero tenemos para hablar un resumen de lo que pasó, porque venimos así con el trajín de la carrera del día a día, de acá a allá, y es como pasó un montón de cosas. Claro, está bueno porque generalmente hacemos carrera a carrera, como bueno, ¿qué pasó el fin de semana pasado? ¿Por qué falló tal equipo? ¿Cómo tiene que hacer la próxima carrera? ¿Qué tendría que pasar? Ahora está bueno esto como un recuento de todo lo que pasó en esta primera parte del año. Bueno, como decías, la mitad y un poquito más, la mitad más 2 sería del año. Y me parecía interesante como formato para traerlo, para poder charlarlo un poquito más detenidamente y para empezar a ver punto por punto los diferentes equipos. Sí, me parece que estaba bueno hacer un resumen. Cuando lo charlábamos el otro día sí, este tema está buenísimo, porque de vuelta, van pasando las carreras, hablamos de no, porque Kimi estuvo bien al principio. Bueno, al final de la temporada, de la media temporada, ¿no? ¿Cómo se resume todo eso que venimos hablando? Exactamente. Yo diría que empecemos repasando un poco la tabla de posiciones. Por supuesto, me agrada, me parece una buena idea. Entonces, vamos a arrancar con primero la de constructores, que es la más aburrida, porque tenemos primero a McLaren Mercedes con 559 puntos. Y casi 300 puntos atrás, 260 tiene, Ferrari. Ferrari que mantiene ese segundo puesto con uñas y dientes. Después tercero viene Mercedes con 236. Y Red Bull Racing con 194. Ahí el top 4. Claramente los equipos de arriba. Y después tenemos ya con 70 puntos, bastante lejos, tenemos a Williams. Con 52 Aston Martin. Con 51 Sauber, que metió una subida tremenda en el último tiempo. De hecho, estaba último o anteúltimo hace 6 carreras. Sí. 45 tenemos a Racing Bulls. 35 para Haas y 20 para Alpine. Así que no hay mucho para hablar. Yo creo que este campeonato ya está definido. Probablemente no cambie nada. Sí, lo que queda es la lucha por el segundo puesto, prácticamente. A ver quién queda segundo, tercero, cuarto. Que por cómo vienen dándose las cosas, yo creo que Red Bull no se va a mover del cuarto lugar y la lucha por el segundo realmente está entre Ferrari y Mercedes. Hay que ver si Antonelli puede reponerse de las últimas carreras que por ahí no le salieron tan bien. Y hay que ver si Ferrari finalmente logra encaminar un poquito, aunque sea a Hamilton, para tratar de sumar algún puntito más, que también estuvo un poco flojo últimamente. Qué raro y qué difícil es decir que Hamilton estuvo flojo. Sí, la verdad que... Me siento hasta como culpa al decirlo. Digo, ¿cómo puedo estar diciendo semejante barrabasada? No, sabemos desde hace bastante que a Hamilton no le terminó de entrar el concepto del auto nuevo en la forma de conducción de él. Así que
era esperable que por ahí un cambio hacia Ferrari fuera difícil. Tal vez algunos esperaban algo mejor, tal vez está siendo un poco más duro de lo que se esperaba. Pero bueno, nada, también estamos hablando de un piloto que siempre terminó adaptándose. Por ejemplo, el ejemplo más claro que hay es cuando pasa a la nueva temporada, para la nueva reglamentación en el 2022. Hamilton le va muy mal ese año contra Russell. No encuentra el auto, tiene mucho porpoising, es un desastre. En el 2023 y 2024 en Mercedes, Hamilton le va mejor que Russell. Entonces, tal vez, de vuelta, este año sea de transición, el año que viene veremos que le va muy difícil igual porque tiene enfrente a Leclerc y el predestinato. Sí. Es un piloto que es muy bueno y que está muy mimado dentro de Ferrari. Viene corriendo en Ferrari desde el 2019, si no me equivoco. Sí, 2019. 2018 lo hizo con Alfa Romeo, desde 2019 Exacto. Viene corriendo en Ferrari. Es un pibe de la academia de Ferrari. Estamos hablando de un piloto que sabe cómo se maneja todo. Casi que tiene el equipo armado alrededor de él, así que lo de Hamilton no está tan mal. Sí, un poco, bueno, siempre pesan estos apodos que les ponen algunos. Bueno, el predestinato a Charles Leclerc, que desde hace rato le vienen poniendo muchísimas fichas, y creo que eso termina también afectando un poquito lo que es el rendimiento del equipo en general, porque sabes que hay una clara preferencia por uno de los dos pilotos. Te lo entiendo, por ejemplo, hasta el año pasado entre Leclerc y Sainz. Bueno, Sainz fue paseando de equipo en equipo, digo, con muy buenas actuaciones, pero al fin y al cabo fue pasando de un equipo a otro hasta que terminó en Ferrari, gracias a todo lo bueno que había hecho en las demás escuderías. Pero sabías que ahí el principal iba a seguir siendo Charles, y que por más que viniera, bueno, como en este caso, un 7 veces campeón del mundo, el preferido iba a seguir siendo Charles. Por un lado siento que no está tan bueno que se manejen de esa manera, porque, digo, termina metiéndole más presión a otro piloto que también puede ser un pilotazo, como lo es Hamilton. Entonces siento que la forma de manejarse tiene sentido por un lado, porque es el niño mimado de la escudería y que creció en esta casa y que se hizo grande. No te voy a decir que gracias a nosotros, pero como que fue un ida y vuelta constante entre la escudería y el piloto. Pero por otro lado hasta te diría que es un poquito de maltrato hacia cualquiera que venga, que no sea él. Bueno, yo acá no coincido y te voy a traer dos comentarios. Primero, hay una frase que es: sos piloto de Fórmula 1, si no tenés presión encima, algo no está bien. Siempre tenés que saber que si no rendís, tenés un montón de gente atrás queriendo ocupar tu lugar. Pero un montón. Y que probablemente estén ahí para sacarte, salvo que seas Stroll, obviamente. Pero si no, tenés mucha gente atrás queriendo ocupar tu lugar, entonces tenés que rendir. Entonces esa presión, me parece decir, ponerle presión. Son pilotos de Fórmula 1, están súper acostumbrados a sentir la presión y a luchar contra eso. Claro, pero no es la misma presión la que le ponen a Hamilton que la que le pueden poner a un Leclerc. Bueno, pero ahí va la cuestión, porque también esto pasó siempre. A ver, año 2007, McLaren trae a su niño mimado de sus divisiones inferiores, también todavía no existían divisiones inferiores, pero una persona en el cual McLaren había invertido, que era Lewis Hamilton, y Alonso, que lo habían comprado medio por un capricho, porque era Alonso, venía de ser dos veces campeón del mundo, se encontró con una escudería que favoreció a Hamilton, porque era el niño mimado. Digo, ahora le está pasando a Hamilton al revés, tal vez. De vuelta, con un montón de vericuetos, un montón de excepciones y un montón de diferencias. Pero es algo que pasó siempre. Mismo dentro de lo que era Mercedes, cuando Rosberg se retira. Yo creo que Toto Wolff debe haber dado un suspiro de alivio diciendo: se retiró, no tengo que decidir quién es el piloto número 1 de vuelta. Porque básicamente, cuando llega Hamilton en 2013 a Mercedes, para acompañar a Rosberg, Hamilton llega como campeón del mundo, llega como un piloto para ser número 1 y reemplazando ni más ni menos que a Michael Schumacher.
cuando Rosberg se cansa de ser segundo piloto y dice, yo le voy a competir a Hamilton, y finalmente le termina ganando el Mundial en el 2016 y se retira, Toto Wolff haber dicho, qué bien que no tengo que decir esto de vuelta. Pongo un pibe que sea segundo piloto y listo. Lo trajo a Bottas, que lo tenía ahí abajo del ala de Williams. Y lo trajo a Bottas. Seguramente le haber dicho, Valtteri, te quiero un montón, pero tu laburo es ser segundo piloto y ayudarme a Hamilton a ser campeón. Y lo hizo muy bien, quiero aclararle eso, que lo hizo súper bien. Porque incluso cuando no tenía el auto tan dominante, en el 2021, por ejemplo, Bottas igual estaba metiendo victorias, estaba metiendo poles, estaba ayudando a Hamilton a ganar. O sea, realmente estamos hablando de un piloto muy bueno y que hizo muy bien su tarea de apoyo. Pero para mí estaba clarísimo en el equipo quién era el primero. Sí, y no me parece mal tampoco en ese caso que haya sido el primero Hamilton, pero sobre todo porque tenía espalda como para decir, bueno, yo voy a ser primer piloto. Se retiró Rosberg, perfecto, no me tengo que pelear más con él. El que venga ahora, si no me traes a uno que haya ganado más títulos que yo, tengo espalda para ser el número 1. Leclerc no tiene espalda para ser el número 1. Es simplemente, o mejor dicho, la espalda de Leclerc es haber sido criado ahí. Sí, pero como te digo, para mí tiene el equipo armado alrededor. Para mí Ferrari puso tantas fichas ahí. Sí, claro, sí. Sí, no me queda ninguna duda. Como te decía la otra vez, que el manager de Leclerc, que es Nicolas Todt, es amigo íntimo de Vasser. Es como que está todo armado para que Leclerc sea el número 1. Y cuando trajeron a Hamilton, para mí hubo una parte también de decir, che, traemos a Hamilton porque Hamilton quiere y porque podemos, y obviamente implica dinero y un montón de cosas. Pero para mí hubo una parte de decir, Leclerc, escúchame, te pusimos a Hamilton al lado. Demostrá. Volviendo entonces a lo que es la tabla, quería decir algo interesante. Sí. Tenemos 5 podios de Leclerc. Tercero en Arabia Saudita, segundo en Mónaco, tercero en España, tercero en Austria y tercero en Bélgica. Y tenemos 6 de Russell. Tercero en Austria, en China, en Miami y en Hungría. Segundo en Bahrein y ganador en Canadá. Así que nada, para tener ese detalle de que tal vez, si bien de vuelta Hamilton no lo vamos a comparar, hizo una mejor temporada que Antonelli, por dar un ejemplo si hablamos de comparación en cuanto a resultados y eso. Siempre y cuando obviamente estamos pensando de autos equivalentes que serían el Mercedes y el Ferrari. Sí, claro. Creo que están bastante similares en rendimiento. Sí. Ahora, una aclaración. ¿Por qué es importante esto de ver quién termina segundo en constructores? Porque determina qué equipo va a tener al final de temporada un premio mayor. Exacto, sí. Aunque también juega en contra para lo que es el tema del desarrollo. Esto comento para poner alguno que no está tan al tanto. Hace unos años la Fórmula 1 determinó que tenía que haber un límite presupuestario y un límite al desarrollo de los equipos. Es decir, cuánto pueden dedicar a desarrollar mejores los autos. Y ese valor está determinado, obviamente dice tantas horas de simulación digital y tantas horas de túnel de viento. Y según el puesto que vos tengas en las últimas 6 meses de temporada, o sea, la última mitad de temporada, va a ser un porcentaje de eso. Es decir, si el valor que dice es, no sé, 100 horas de túnel de viento y 100 horas de simulación, bueno, McLaren, saliendo primero esta mitad de temporada, para la segunda mitad de temporada va a tener no 100 horas, sino 70. Mientras que Alpine, que está último de la primera mitad de temporada, en vez de tener 100, va a tener 130. Claro. Esto es para buscar nivelar los equipos. Sí, tratar de equilibrar. Y que no se vaya demasiado uno. Que es un poco también lo que creo que le terminó perjudicando tanto a Red Bull. De 3 años saliendo primero con el mejor auto, saliendo campeón de constructores. Y de repente ya no tenían el margen para poder corregir las cagadas que se habían mandado, porque básicamente no tenían tiempo de desarrollo. Entonces Red Bull ahora cuarto
no es un mal lugar para estar y por ahí encarar la segunda mitad de temporada, porque esta última mitad de temporada va a ser para desarrollar el auto del año que viene, así que por ahí es una buena idea. O sea, no una buena idea, porque claramente no está planeado, pero sea una buena noticia. Claro. Y ahora sí, pasando a lo que es la tabla de posiciones del campeonato de pilotos, tenemos en primer lugar a Oscar Piastri con 284 puntos, seguido muy de cerca de su compañero Lando Norris con 275. En tercer lugar estamos con Max Verstappen, 187. Fíjate vos que son prácticamente todos los puntos que tiene la escudería. Bueno, creo que 7, 8 puntos menos que los totales de la escudería son solamente de Max Verstappen. Cuarto lugar para George Russell, que tiene 172, Leclerc 151, Hamilton 109, Kimi Antonelli ya bastante más abajo, 64, Albon 54, Nico Hülkenberg 37 puntos y Esteban Ocon 27, ocupando la 10ª posición. Bueno, esta tabla es un poquito más repartida, como siempre, y bastante más interesante en la parte de arriba, así que acá podemos hablar un poco más. Igual la hemos estado comentando. ¿Hasta dónde ves una posibilidad de pelear por el título? Más allá de, o sea, 1 y 2. Sí, 1 y 2. Sí, coincido. No creo que haya manera de que esto cambie. Bueno, 9 puntos ahí. 9 puntos en este momento. A falta de 10 carreras me parece que puede pasar de todo. Sí, 10 carreras, también hay algunas carreras sprint en el medio, que ahora voy a chequear bien cuáles son, pero bastante interesante lo que se viene para el final de la temporada entre dos compañeros de equipo, no nos olvidemos de eso. También uno que tiene un niño mimado que es Lando Norris, pero donde el que está sobresaliendo en realidad es Piastri. Sí, Piastri vino a desbancar todo, vino a dar vuelta a la tortilla, y me acuerdo cuando hace unos años Zak Brown, el director técnico perdón, el CEO, no el director técnico son 3 estelas, el CEO de McLaren dijo que la era Hamilton y la era Verstappen habían terminado y que ahora arrancaba la era Norris. Qué equivocado estaba. Las sprints que quedan son en COTA, en Austin, Circuitos de América, sí, Estados Unidos, en Sao Paulo, en Brasil, y en Lusail, en Qatar. La primera en octubre, mediados de octubre, y las últimas 2 en noviembre. Así que va a haber un montón de puntos al final para definir. Sí. Más razón para acercarnos a esa finalización, esa definición del campeonato. Sí, esa final en Abu Dhabi. Ojalá, es lo que creo que a todos nos gustaría también, ver de vuelta una temporada tan pareja, tan reñida y que se termine definiendo en la última carrera. Aparte, creo que mejores opciones no hay. Última carrera con 2 pilotos que son figuras, pero que además los 2 pilotos son de la misma escudería. Creo que es el mejor final posible. Sí. Al menos para lo que viene siendo la temporada. Y lo que venían siendo un poco las temporadas. Pues el año pasado sí, por ahí hubo un poco más de variabilidad o de sorpresa al final con lo que eran los McLaren. Pero lo que venían siendo las temporadas, realmente tener 2 pilotos así peleando. Misma escudería, mismo auto, mismo todo. A 9 puntos de diferencia cuando faltan 10 carreras, parece un planazo. Y encima, la semana pasada les dejamos una pregunta de en qué carrera crees que se va a definir el campeonato de pilotos. Y por amplia mayoría tenemos una respuesta positiva hacia Abu Dhabi, a la última carrera. Yo creo que es más un deseo, pero bueno, ya con el respaldo de la encuesta me quedo tranquilo que además la gente lo quiere y lo cree así. Claro, si la mufamos no somos nosotros, somos todos. También. Tanto los que estamos grabando como los oyentes. Los que votaron. Vamos a ver si así pasa, tenemos tiempo, no hay apuro, pero la ansiedad de esta temporada viene intensa. Porque ha sido una buena temporada. No te pregunté, ¿te gustó la temporada? Por ahora me está gustando. Siento que podría haber sido un poco más interesante por ahí con más autos compitiendo por ese primer puesto, o por lo menos que estén un poquito más cerca, tal vez que Verstappen esté... Verstappen, pensemos que está casi a 100 puntos de Piastri, y por ahí si estuviese a 15, 20 sería un poquito más interesante, o que aparezca también algún Russell ahí como tratando de meterse entre medio, pero en líneas generales
siento que está bastante bien y me entretiene mucho esta rivalidad que un día está puntero uno, a la semana siguiente está el otro y después el otro le descontó, pero no llegó a pasarlo. Eso me mantiene ahí como bien en vilo, pero a ver, así como decíamos hasta el año pasado, che, siempre gana Verstappen, ahora desgraciadamente tenemos que decir, che, siempre gana McLaren o casi siempre gana McLaren. Entonces, si hubiese un poquito más de variedad ahí sería mejor todavía, pero ya que por lo menos haya una rivalidad en el campeonato de pilotos, que además, dicho sea de paso, creo que, o al menos desde mi punto de vista, el campeonato de pilotos es como el más marketinero, por decirlo de una manera, o el que más mira a la gente. Porque el de equipo sí, bueno, buenísimo, salió campeón tal equipo, pero creo que la gente se acuerda más de el año en que, no sé, que Rosberg salió campeón o que piloto que a vos te guste salió campeón, que el año que salió campeón determinada escudería. Sí, claramente el de pilotos es el que vende, es el que la gente valora, el que la gente recuerda. Y lo peor es que no vale para tanto, porque después cuando decís, bueno, ¿quién va a tener mayor presupuesto y menor cantidad de horas para hacer las pruebas del auto? Y el que define todo eso es el de equipos. O sea, el realmente importante es el de equipos, pero el que la gente le da relevancia es el de pilotos. Es que sí, esa es la cuestión. O sea, históricamente el de pilotos siempre era el que la gente recordaba. Pensemos, la otra vez estaba haciendo... Fue hace unos años en realidad, la movida esta que hace Fórmula 1 con Grill de Grid, que es que le hacen preguntas a los pilotos. Medio jocosa, medio cuestiones graciosas. El otro día hicieron uno sobre adivinar las caras de quién era y eran caras como recortadas. Que hago un paréntesis. En un momento varios vieron la cara de Senna, la quijada de Senna, y muchos dijeron Colapinto. Sí, dijeron Colapinto, es verdad, eso lo vi. Hay una similitud física. Nada, solamente un comentario porque no quiero inferir nada. Pero habían hecho uno donde básicamente le pidieron a los pilotos que contaran o dijeran los ganadores de los torneos, de los campeonatos anuales. Sí. Y la idea era, bueno, empezaban desde el último para atrás. Entonces empezaron. Sí, lo recuerdo. Verstappen, Hamilton, Rosberg, Hamilton. Bueno, Vettel, Button, iban para atrás. Me causó mucha gracia que Raikkonen hizo hasta el 2007 que ganó él. Y dijo, bueno, listo, acá terminé, ya está, no me importa más nada. Claro. Pero Vettel los dijo todos. Sí, es todos. Bastante conocido ese video. Es muy bueno, búsquenlo, el video de Vettel mencionando todos los pilotos en orden cronológico que fueron campeones del mundo. Desde Verstappen, que había sido el último en ese momento, y bueno, sigue siendo el último en este momento, hasta Farina, que fue el primer campeón de la Fórmula 1. Entonces, eso con campeonato de constructores no lo pueden hacer, nadie lo puede hacer. Claro. A ver, ¿te acordás los que viviste el último tiempo? Pero, ¿hasta cuándo crees que podés llegar haciendo esa movida? Yo me parece que ya empiezo a hacer agua en algún año. Por ejemplo, no sé, en el 2009 lo ganó Brown GP, no me acuerdo. Sí, lo ganó Brown GP. Sí, pero es como que cositas. Pero bueno, porque ese es muy particular, ese campeonato. Sí, puede ser. Pero después, por ejemplo... 2008 lo gana McLaren, 2007 lo gana McLaren. Claro, no, pero no lo... 2008 no lo gana Ferrari. 2008 lo gana Ferrari, 2007 lo gana McLaren. Me parece que fue así que se intercambiaron. 2005, 2006 lo gana Renault. Bueno, podemos seguir para atrás. Pero ya ahí llega un punto donde ya te empezás a perder un poco quién lo ganó, quién no lo ganó. Bueno, ni hablar de los 80, cuando había mucho más conflicto por ahí entre pilotos. Hay campeonatos que gana. Hay uno de Nelson Piquet que lo gana con un auto que salió cuarto en constructores. Me parece que fue el 81, parece que fue. Nada, cosas que van pasando en la historia que uno se va perdiendo completamente. Sí, pero en fin, haciendo un resumen, creo que por lo menos esta primera mitad de temporada está siendo algo más interesante de lo que me esperaba. No sé vos cómo es en tu caso. A mí me está gustando. Siento que es una temporada interesante. Siento que está buena para ir siguiéndola. Sobre todo porque, obviamente, si vos te fijás, bueno, McLaren y está primero, listo, fin. Pero en realidad, si vos
mirás lo que es todo el resto de las posiciones, del resto de las carreras, están muy interesantes. Es la primera temporada en no sé cuánto tiempo que todos los equipos tienen en algún momento una sexta posición o mejor. Incluso en algunos casos hasta con los dos pilotos. Así que claramente hay una paridad que está muy interesante. En Hungría tuvimos 7 décimas, 10 autos en la clasificación. Sí, sí, eso es cierto. Entonces también. hay una paridad que está muy buena. Que te vas encontrando cosas como por ejemplo, no sé, el podio de Hülkenberg. En Hungría Alonso salió quinto. Bortoleto sexto. Boleto sexto. Por eso. Stroll salió sexto en Australia al principio de la temporada. Gasly salió sexto en Silverstone con lluvia. Hubo un montón de esas pequeñas sorpresitas. Hadjar salió sexto en Mónaco también. Carrerón que había hecho Hadjar en Mónaco. Hay esas cosas que le hacen interesante. Antonelli hizo un podio incluso. Antonelli hizo un podio también. Sí. O sea, hubo un montón de cuestiones. Y no faltaron las polémicas. No sé, Hamilton ganando la sprint y después siendo descalificado en la carrera principal. Leclerc también siendo descalificado. Hay cositas interesantes realmente que van empezando a surgir y que van apareciendo, que me parece que hace que la temporada sea buena. ¿Excelente? No. Buena. No, claro. Tiene el atractivo que por ahí ves en temporadas que son interesantes, pero no sé si memorables. Creo que ahí está un poco la diferencia. Sí, completamente de acuerdo. Lo que la va a ser memorable es que llegue esta lucha de pilotos hasta el final. Claro. Pero ese va a ser el dato que la gente recuerde de este año. No sé si se van a acordar de que Alonso se le fundió el motor una vez, que Antonelli tuvo un accidente. Bueno, lo que se pueden llegar a acordar de esta temporada es que Antonelli llevó a todos sus compañeros de curso a Imola y terminó con DNF. Ese creo que puede ser un dato interesante del cual acordarse, pero poco más, ¿viste? Esos detalles así boludos se puede llegar a acordar la gente y bueno, lógicamente la pelea entre los dos compañeros de equipo de McLaren. Sí, yo creo que lo de McLaren es donde más se va a destacar el tema y obviamente va a depender de cómo termine esta lucha final. Cuán memorable sea la temporada o no. También, porque si de acá a fin de año, si de acá a fin de año gana siempre el mismo piloto y le empieza a sacar más diferencia, ya no va a ser tan memorable. Exacto. Mira, me vine al pasado. Me hice un pequeño vuelo al pasado. Año 2016, que lo mencionamos hoy con el tema de la lucha entre Rosberg y Hamilton. Situación similar, dos pilotos queriendo salir campeones. Peleando cabeza a cabeza. Ganando todas las carreras excepto dos. Una la gana Ricciardo en Malasia y una la gana Verstappen en Rusia. Rosberg terminó con 385 puntos, Hamilton con 380, ganando Hamilton las últimas 4 carreras. Claro. Y Rosberg saliendo segundo en las 4. Segundo, sí. Pero le alcanzó para ser campeón. Y el siguiente, Daniel Ricciardo, terminó a 256 puntos. Si nos venimos a lo que es la temporada actual, hoy, al día de hoy, Norris le lleva 88 puntos a Verstappen. Sí. Y al final de esa temporada, habría que fijarse bien cuándo sería la cantidad de carreras y eso. Al final de esa temporada, Hamilton le estaba llevando 124 puntos a Ricciardo. Con lo cual, es una distancia similar. Y la temporada, hoy, ¿qué nos queda? Recuerdo la temporada. Nos queda Verstappen teniendo una de sus primeras temporadas en Fórmula 1. Nos queda Ricciardo teniendo buenos momentos con Verstappen de lucha. Pero nos queda, netamente, para el que se acuerda de las cosas más importantes, es la lucha de Rosberg y Hamilton. Así que veremos, creo que es ahí donde se va a terminar definiendo. Porque, como decías, si de acá a las próximas 5 carreras las gana todas Piastri o Norris y el otro le va mal, y se terminan separando y, no sé, alguno de los dos es campeón 3 carreras antes, no va a tener el mismo recuerdo, la misma memorabilidad que tuvo 2016, que es bastante memorable. Exactamente, sí. Bueno, de McLaren lo vamos a hacer seguro. Sí. Y ya que hablábamos de la lucha entre los pilotos de McLaren, entre Piastri, entre Norris, ¿por qué no hablamos un poco de lo que fue el resultado entre ellos? Porque
no solo es peleado en puntos, fue peleado en la pista, fue peleado en todos lados. Ya hablamos de los puntos, hablamos que Piastri tiene 9 puntos más. Pero lo que es resultado de carrera, ¿cuántas carreras terminó arriba uno y cuántas carreras terminó arriba el otro? Bueno, ¿Te animás a adivinar a ver si tenés la data? ahí están súper, súper parejos. De hecho, en cuanto a resultado de carrera, están empatados. Están empatados en 7. Exactamente. Vienen ahí muy cabeza a cabeza. Donde hace la diferencia Piastri es con las sprint, que también están muy parejos, pero de las cuales de 3 sprint hubo 2 en las que a Piastri le fue mejor que a Norris. Si hablamos de, por ejemplo, clasificación, ¿quién le fue un poquito mejor? Y clasificación a Piastri, que tiene 8, digamos, le iría ganando 8-6 en cuanto a posiciones, a mejor posición en la quali. Así que esto es lo más parejo que hemos encontrado en mucho tiempo, te digo. Sí, completamente. No sé si realmente hay otro nivel de parejo que podamos encontrar en el último tiempo. Al menos de pilotos que están peleando por un título, ¿no? Obviamente. Habría que fijarse en el 2016. Habría que hacer ese chequeo. Pero bueno, sigamos con el siguiente equipo. El equipo que está segundo. Hablábamos de que Hamilton había tenido un mal año. ¿Cómo le fue contra Leclerc? Y seguimos sosteniendo que tuvo un mal año. Lamentablemente sí. 151 puntos para Leclerc, 109 para Hamilton. 11 veces Leclerc estuvo por encima en carrera. Sí. Y 2 veces estuvo por encima Hamilton. Acá suma 13 porque ambos quedaron descalificados en China. Así que ninguno de los dos participó. Exactamente. Después tenemos incluso en carrera sprint, a Leclerc le fue mejor que a Hamilton. Leclerc tuvo 2 veces mejor resultado que Hamilton. Hamilton la única vez que tuvo mejor resultado fue cuando ganó en China. Fue cuando ganó, exactamente. Eso podríamos destacar de Hamilton, que no es el caso de Leclerc. Leclerc no ganó sprint. No ganó, punto. Claro. Este año no ganó nada. Pero digamos, en las 2 que no ganó, le fue mejor que a Hamilton. Y en clasificación también, Leclerc ha aplastado 10-4. Con lo cual la adaptación de Hamilton a Ferrari viene lenta. Viene complicada. Viene bastante complicada, sí. Y Leclerc, bueno, tuvo un mejor resultado, que fue el segundo puesto. Cuando Hamilton lo mejor que tuvo fuera de las sprint fue cuarto puesto. Exactamente. Bien, y el siguiente equipo que quiero mencionar es el de Mercedes. Sí. Donde tenemos una victoria aplastante de Russell, que ganó totalmente todas las carreras por encima de Antonelli. Y 13 clasificaciones. Solamente una vez Antonelli estuvo mejor clasificado que Russell. Así que también otro de los casos aplastantes. Yo entiendo que Russell es un pilotazo y que Antonelli no ha hecho un mal papel como rookie. Pero bueno, el head to head no miente. El cabeza a cabeza no miente. No, pero es muy joven, es muy rookie todavía. Y de hecho hemos hablado durante la temporada que ha cometido algunos errores propios de novato. Este año yo creo que lo más lógico iba a ser que Russell lo pasara por encima. Que de hecho es un poco lo que está sucediendo. Después, también en carreras sprint, a Russell le fue mejor en todas las sprint que a Antonelli. Y después la diferencia que hay en el campeonato de pilotos es abismal, prácticamente. Sí, más de 100 puntos tiene de diferencia, 172 Russell, 64 Antonelli. Así que sí, ahí tenemos una situación bastante marcada de buen desempeño de un compañero de equipo sobre el otro. Y bueno, en Red Bull no lo vamos a hablar porque la verdad no tiene ningún sentido. Verstappen también aplastante en todo sentido contra sus dos compañeros. Aparte, Verstappen tuvo 2 compañeros, los pasó por encima los 2, o sea que... Sí, por eso ni amerita que hablemos al respecto. De hecho, contra Lawson en Red Bull fue malísimo, no pudo hacer nada, pero Tsunoda tal vez peor. Un mejor resultado, un noveno como mejor resultado de Tsunoda. Así que 7 puntos sacó. Realmente también una situación muy complicada ahí en Red Bull de encontrar ese segundo piloto. Sí. Vamos a otro enfrentamiento que está, dependiendo de qué perspectiva lo mires, está un poco más parejo o bastante más parejo
que los demás que venimos hablando, que es el de los Aston Martin. Alonso contra Stroll. ¿Por qué digo que depende cómo lo mires? Porque si mirás la tabla de posición del campeonato de pilotos, están con la misma cantidad de puntos. Ambos 26. Bueno, Alonso está en el puesto 11, Stroll en el 12, pero básicamente es un puesto 11 compartido. 26 puntos para cada uno, pero claro, después te pones a ver punto por punto. Y por ejemplo, en carreras hubo 9 en las que estuvo mejor Alonso, en las que terminó mejor posicionado, otras 5 en las que estuvo mejor Stroll. En las sprint estuvo mejor Stroll en todas, pero en clasificación hay una gran dominación de Fernando Alonso con 14 contra 0. Es decir, en las 14 clasificaciones Alonso quedó por encima de su compañero. Esto es algo a destacar. El otro día leía que creo que son 26 carreras las que lleva Alonso ganándole en clasificación a Stroll. En todas. El dato que tengo es que Alonso está 26-0 con Stroll en cuanto a clasificación, como les decía antes. Pero es el único piloto que está 26-0 contra Stroll. Es decir, que Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Verstappen, todos esos en algún momento quedaron por detrás de Stroll en clasificación en las últimas 26 carreras. Eso es llamativo, es muy llamativo. Está bien, es un poco de buscar la estadística para que cierre, ¿no? Porque 26, ¿por qué 26? Porque es un número que justo da la casualidad que fue la última vez que Stroll lo pasó a Alonso, fue hace 27 carreras. Claro, porque en la 27, claro, ya no se cumple con esa. Exacto, pero es llamativo que incluso Norris y Piastri y Russell, que fueron los que quedaron al menos una vez atrás de Stroll, Verstappen quedó 2 veces atrás de Stroll, Leclerc también. Está bien, por ahí no le fue mal, rompieron el auto, no pudieron clasificar. ¿Hay algún motivo? Puede ser que haya. Pero no es solamente que Stroll corrió mejor. Por ahí cosas que pasan, pero Alonso tiene 26 clasificaciones consecutivas ganándole. Y ya que hablamos de Alonso, porque acá se me viene el favoritismo de adentro, yo soy team Nano de toda la vida. Sí, claro. 22 temporadas de Alonso en Fórmula 1. 22 temporadas donde gana en clasificación contra su compañero de equipo. Qué increíble. Porque ya a esta altura ya no lo puede pasar. Esta temporada ya no lo puede pasar. Así que seguro que esta temporada le va a ganar a Stroll. Así que 22 temporadas. Desde el 2003 que Alonso efectivamente no pierde al final de temporada en cantidad de clasificaciones por encima del otro. Una locura. Locura absoluta. Para los que dudan de Alonso como piloto. Vale. Y ya que hablábamos de un piloto español, pasemos a otro piloto español que me acuerdo en su momento. Bueno, todo el mundo sabe lo bien que le fue en Ferrari. Carlos Sainz. La idea era que llegue a Williams a demostrar. Que incluso me acuerdo que decían, no, que Williams es un equipo muy chico para Sainz, que viene de Ferrari, viene a romperlo en Ferrari. Bueno, exacto. Se le complicó. Se le complicó un poquito. Y pasaron cosas. Pasaron cosas, tal cual. 4 veces logró terminar primero, terminar delante de su compañero Albon. El resto, las otras 10, el caso fue invertido. Esto incluye abandonos. O sea, si el piloto abandona y el otro no. El que no abandonó claramente terminó delante. Así que 10-4 es una diferencia también importante para un piloto que venía como a demostrar, digamos, lo que podía hacer en un Williams, que tal vez no era su mejor auto, no era el mejor auto, pero como se hablaba mucho de eso, después de haber tenido una temporada muy buena contra Leclerc. Sí, creo que fue un cúmulo de cosas, porque por un lado se esperaba un auto de Williams significativamente mejor al del año pasado. Que lo fue. Y por otro lado decís, sí, lo fue, pero entre la expectativa por eso, más la expectativa por que llegara alguien como Carlos Sainz, que había ganado algunas carreras en el Ferrari, de hecho el año pasado ganó 2 con la Ferrari, y dicen, bueno, este tipo viene a meterse entre los primeros puestos constantemente, o por lo menos en el top 10, a tratar de sumar puntos, y desgraciadamente terminaron siendo más malas que buenas para el español, que como vos decías, no está tan desbalanceado en cuanto a los resultados que obtuvo en comparación a su compañero de equipo, pero sigue estando por debajo. Es decir, no es la aberración de otros equipos que marcan 14-0 o 12-2, pero que en la comparativa igual
sigue estando por debajo, no terminando de adaptarse al auto tampoco, y lo hemos visto en más de una ocasión criticando un poco al auto en sí. Sí, de hecho varias veces se quejó de que cosas del auto, sobre todo al principio. Tal vez al principio tuvo algunos errores que uno llamaría de novato, que por ahí son por manera de acostumbrarse al auto, lo mismo. Pero sí le costó algunas carreras complicadas. Y su mejor puesto fue un octavo puesto. Mientras que 2 veces consiguió el octavo. Mientras que Albon salió quinto en 3 oportunidades. Sí. Es decir, no solo un mejor resultado, sino que más de veces. Así que notorio también en clasificación. 8-6 gana Albon. No es por tanto, pero igualmente le ganó una vez más. O sea, 2 veces más en teoría. Pero 8 victorias para Albon, 6 contra Sainz en el cabeza a cabeza de clasificación. Exactamente. Vamos con los Sauber, ¿te parece? Este sí está más parejo, Porque sí está más parejo. Sí, me gusta. Es muy interesante. Porque por un lado tenés, bueno, un rookie como Bortoleto. Por otro lado, un experimentado como Nico Hülkenberg. Experimentado y, como he dicho ya en otro capítulo, infravalorado como Hülkenberg. Y es muy interesante ponerte a ver el cabeza a cabeza. Porque, por ejemplo, en clasificaciones, Bortoleto estuvo mejor. Ahí muy a la par igual. Fueron 8 veces. Bortoleto terminó mejor que Hülkenberg. Hülkenberg terminó mejor que Bortoleto en 6 ocasiones. Esto es en la quali. Por otro lado, en carreras se da vuelta un poco esta estadística. Hülkenberg terminó mejor que Bortoleto en 8 ocasiones. Bortoleto mejor que su compañero en 5 ocasiones. Claro, vos decís, me está faltando una. Fue por una descalificación que sufrió Hülkenberg en Bahrein, por lo cual no cuenta para la estadística al ser descalificación. Pero ponele, si la quisieras contar, iría para Bortoleto y sería 8-6, o sea, parejísimo prácticamente. Claro, no se representan los puntos, porque en realidad si uno se fija en los puntos, Hülkenberg tiene casi más del doble, de hecho. Sí. 37 Hülkenberg y 14 Bortoleto. Pero bueno, ayudaba muchísimo por ese podio. Eso te iba a decir. Silverstone que festejábamos todos, pero ahí por ahí marcó mucho la diferencia. Sí. Pensemos que ese fue la mejor posición en la que terminó Hülkenberg en esta temporada, mientras que Bortoleto terminó como mejor ubicación en el 6º lugar en la última carrera. Igualmente, por fuera de ese podio, había terminado quinto en España, o sea, tampoco estábamos tan alejados. Sí, de un gran rendimiento además en esa carrera. Este es el mejor cabeza a cabeza de todos, el de los más parejos. Sacando obviamente a McLaren, que está en otro nivel de parejos. Y es sobre todo uno que para mí da la pauta de por qué es tan... Creo que Bortoleto es el rookie del año. Hasta en lo que va de la temporada, vamos a ver después, pero para mí hasta ahora sí, el Bortoleto viene siendo el rookie del año. Y algunos me dirán, pero ¿y Hatcher? Y Hatcher estuvo muy bien también, pero no sé si toma ese lugar de rookie del año. Al principio empezó demostrando un poco algunas cosas bien, pero al final termina siendo víctima, digamos, de esa situación rarísima que se da en Red Bull, donde el otro piloto terminó cambiando de auto en el medio, volviendo, tanto Lawson como Tsunoda le fue mejor en el Racing Bulls que en el Red Bull, entonces uno no sabe realmente si el auto está para más o no. Creo que ahí está el tema, me parece que esa es la diferencia, porque Lawson, cuando volvió a Racing Bulls, al principio le costó, pero al toque ya empezó a sumar puntos de vuelta. Las últimas carreras, Hadjar terminó, las últimas 5 carreras Hadjar no sumó puntos, y Lawson metió 6º puesto, 8º y 8º, y los otros 2 se retiró, con lo cual me parece que tal vez no sea tan rookie del año como se lo planteaba al principio. Veremos, igualmente todavía falta medio año, así que todo puede pasar. Bueno, y una cosa interesante para hablar de lo que viene la temporada es el tema de los pit stops. Las paradas en los boxes, paradas en pits. Sí. Tenemos algunas cosas interesantes para destacar. Y es que DHL les da un puntaje a cada escudería
Sí. relativa a su desempeño en los pits, ¿no? Y tenemos un ganador con 389 puntos, que no voy a decir quién es, solo voy a decir lo siguiente. El segundo tiene 231 puntos, o sea, 389 versus 231. Estamos hablando de que Ferrari, equipo que históricamente hemos mal hablado de sus pits, de su trabajo de mecánicos, etc., es por lejos el mejor equipo que trabaja en los pits a lo largo de las primeras 14 rondas del 2014. De 2025. 25. Se me trabaron los números. Parecido. Estaría para volver al 2014, ¿eh? ¿Cómo ves ahí volver al cuarto campeonato de Vettel? No quiero porque después vienen los de Mercedes. Todos los de Mercedes. Es un mal momento. Tenemos que volver al 2010, al 2009. Puede ser. A mí devolverme a 2005. No, 2005, buena fecha. Me gusta. Estaban los B8 ya en esa época. Exacto. 2004 y quedamos en los B10. Bueno, compro. Genial, listo. Pacto de caballeros. Bueno, entonces el segundo con 231 puntos es McLaren. 197 para Red Bull. 154 Racing Bulls. 146 Mercedes. 139 Sauber. Y Alpine, que tuvo unas paradas desastrosas de Colapinto esta última carrera. Yo comenté la semana pasada en la temporada que también hubo alguna que otra. Sí, pero Una como de sí, 5 segundos. pero no venían siendo malas. No, es verdad. Colapinto. Es verdad. Habían tenido por ahí alguna mala con Gasly, creo, pero con Colapinto no habían sido tan malas. Bueno, está séptimo. No está tan mal. 88 puntos tiene. Y el siguiente, octavo, Aston Martin con 28. Es decir, que para DHL, Alpine es mejor en los pits que Aston Martin, que Haas y que Williams. Claro. Lo cual es notorio porque realmente, viendo lo que fueron las paradas de Hungría, una tristeza, ¿no? Pero bueno, esos son los puntos que otorga. Que tienen un sistema basado en la velocidad que tienen cada una de las paradas. Y podemos destacar que tenemos una parada súper rápida en lo que va del año. Pero rapidísima. Que fue justamente en Hungría. Y no fue una parada, fueron dos. En el mismo intervalo de tiempo. McLaren hizo una parada Norris de 1 segundo 94 décimas. Sí. 94 centésimas en realidad. Y a Piastri 1 segundo 94 centésimas nuevamente. Es decir, que el tiempo más rápido de lo cual la temporada en paradas y el segundo son iguales y son los dos de McLaren. Viste, cuando un equipo trabaja bien. De las pocas paradas por debajo de los 2 segundos, la otra fue Red Bull a Tsunoda, también en Hungría. Así que no sé si Hungría tenía algún tema de que andaban rápido los pits o qué, pero los mejores tiempos fueron esos. Mismo Ferrari terminó cuarto con 2 segundos 04, que es un tiempazo igual. Es muy bueno, sí. Así que nada, muy interesante el tema de esto de los pits, que me parece que está bueno para ir viéndolo, porque el tema de los pits a veces uno lo deja como abandonado dentro de la movida, pero aporta el tiempo, aporta la carrera. Un equipo de trabajo en los pits ordenado y prolijo y rápido va a ayudar muchísimo al resultado final de la carrera. Sí, no me queda ninguna duda. Y de hecho también a la moral del piloto también le ayuda o lo perjudica dependiendo un poco de lo que pueda llegar a pasar en esa parada precisamente. Sí, todos hemos escuchado audios de radio, digamos. Bueno, los de Colapinto el fin de semana pasado, pero el anterior en realidad. Pero también, ¿cuántas veces hemos visto una parada lenta y se escucha al piloto sufriendo, molesto, enojado en algunos casos? Así que, sí, insultando directamente. Sí, también. También hemos visto casos al revés, donde el piloto, por hacer una mala maniobra en alguna circunstancia, termina demorando el pit o incluso hasta hiriendo a algún mecánico de la tripulación, por así decirlo, de los pits. Como dicen en Estados Unidos, que dicen pit crew, y la tripulación de los pits. Y mira, antes de ir cerrando,
quería hacer una pequeña mención, porque claro, yo no me acordé, la semana pasada cuando hablábamos que a Max Verstappen por ahí no le había ido tan bien en la clasificación para el Gran Premio de Hungría, que había terminado en el 8º lugar, si no recuerdo mal. Me acuerdo que dije, no recuerdo a Verstappen, no me acuerdo de alguna otra ocasión donde Verstappen le costara tanto la clasificación en estos últimos años, qué sé yo. Y después en la semana me acordé y dije, boludo, Brasil 2024, terminó 17º. Es verdad. Largó 17º Max en Brasil 2024 y no se me había ido de la memoria totalmente. Es verdad, tenés razón. Yo también lo tenía completamente borrado. Porque dije, Es bueno, que en estos últimos loca. años no se me ocurre, no sé qué. Y fue como, sí, el año pasado, hace poquitos meses. A ver, es cierto que no había quedado 17º como tal, había quedado 12º. Después cambió el motor. Entonces, como consecuencia, recibió una penalización de 5 puestos. Pero igual, había quedado en el 12º puesto para esa clasificación. O sea, había sido bastante difícil, le había costado mucho. Sí, yo me había olvidado también de eso, pero bueno, fue una carrera tan loca que acordarse todo lo que pasó. Además, creo que vos y yo estábamos obnubilados con el autito azul con el loguito amarillo arriba y no podíamos pensar en otra cosa. Obvio, lo veíamos pasar y yo te digo, por momentos miraba cómo se le iba un poquito el auto a Franco y yo sufría y me daba un paro cardíaco cada vez que lo veía. Bueno, sufrimos todos al final, ¿no? Sí, desgraciadamente. Pero bueno, ahora sí, para ir cerrando, tengo una pregunta para hacerte que te la voy a hacer a vos. Te la voy a hacer a todo el público. Que vayan y nos comenten en Spotify, en YouTube, en todas las redes. Nos escriben por Instagram. Nos mandan un mensaje privado, lo que quieran. No les dejo el WhatsApp porque ya es un poco mucho, pero nos escriben, nos dicen qué fue lo que más les gustó hasta ahora de la temporada 2025. Un momentito, una cosita, alguna cosa que digan, esto es lo que me llevo de recuerdo, esto es lo que me gustó a mí, esto es lo que yo quiero no olvidarme. Vos, Mateo, ¿cuál es lo tuyo? Creo que si me apurás, te digo el podio de Hülkenberg. Para mí, ese momento no te lo cambio y ojalá gane alguna carrera antes de retirarse. Ya creo que sería mucho pedir, pero ese podio a mí me llenó el alma. A mí me gustó mucho lo del podio de Hülkenberg y me gustó mucho de cómo se dio esa circunstancia de que fueron a prestar el champán y un montón de cosas. Eso me pareció brillante. Me pareció magnífico. Sí. De hecho, creo que voy a votar eso. El momento en que toda la dinámica que se dio con el tema del podio de Hülkenberg, el tema de que la próxima carrera fue Sauber a entregar, los mecánicos Sauber fueron a entregar un kit como de agradecimiento a las escuderías que le prestaron el champán, con chocolate suizo. Me pareció un momentazo de la temporada, la verdad que sí. Si tengo que separarme de esa y decir, bueno, vamos a otra cosa, creo que voy a ir con China como general, como GP, y sobre todo el tema de la victoria de Hamilton en el sprint. Sabes que te estaba por decir eso también. Sí, me para mí que fue un gran momento. Es más, yo hubiese descartado China como genérico, sino específicamente la sprint de China. O sea que el tema de las descalificaciones que tuvimos después y todo eso como que tuvo su parte interesante y hubo mucho de drama, un montón de cosas, pero sí, para mí ahí están las de arriba. Sí. Veremos a ver qué dice el público, por ahí nos sorprenden, por ahí nos dicen una que no esperábamos, una que por ahí nos habíamos olvidado, todo es posible. No sé, Leclerc diciendo estás en pole, ¿qué? También es un buen momento. Claro, capaz que nos escucha, no sé, algún fan de Stroll y dice, no, cuando Stroll terminó sexto. Bueno, está fantástico, puede ser. Otro gran momento también, cuando empezaron a pelearse en los audios Piastri y Norris. Y empezaban, no, bueno, me tiene que dar el lugar, no, ahora ya hablamos con el equipo, ¿no? Sí, ese momento de la televisación fue bastante destacado, te digo, porque veías ahí
los audios de los dos pilotos con sus ingenieros. Che, está buenísimo porque te mete en el chisme, básicamente. Sí. Porque, a ver, lo que nosotros vemos en pantalla y los audios que escuchamos en pantalla de los pilotos hablando con los ingenieros y demás, lo que se muestra en la transmisión no debe ser ni el 10% de todo lo que en realidad pasa durante la carrera. Entonces, de repente ver que eran tan constantes y siempre de McLaren y para un lado y para el otro, eso lo hizo muy bien. Otro gran momento me vino a la mente cuando los Haas hicieron un giro coordinado en Silverstone. Sí. Pero bueno, no sé, creo que en sí esas fueron algunas de las cosas. Veremos algo que nos depara el público. Y ¿dónde nos pueden mandar esa pregunta? Nos pueden mandar esa pregunta por Spotify, nos pueden mandar esa pregunta en YouTube, YouTube Music, YouTube Video, Apple Podcast, Amazon Music, mismo por Instagram también. En todos los casos es podcast bcortasc, ahí nos buscan. Pero también pueden entrar a linktr.ee/podcast bcortasc y ahí están todos los links, incluidos el link de RSS para que nos sigan. Mateo, nos están llamando al box. Es hora de decirles adiós. Hasta la próxima semana, que van a venir sorpresitas. Ojo, se vienen cositas, así que síganos en las redes sociales porque vamos a estar avisando por ahí. Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego.